Siempre pensé que mis padres eran justos. No éramos ricos, pero creía que se aseguraban de que tuviéramos lo que necesitábamos. Al menos eso era lo que yo creía. Pero todo cambió cuando cumplí 18 años y les dije que quería estudiar medicina. Mi padre apenas levantó la vista del periódico. Medicina es muy cara, Adrián. No tenemos ese dinero. 2 años después, vi las fotos en redes sociales. Mi hermana menor posando junto a su auto nuevo. Un modelo de lujo importado, rojo brillante, 440,000 pesos. Y yo seguía comiendo fideos instantáneos para sobrevivir. ¿Alguna vez sentiste que tu propia familia te consideraba menos importante? Quédate, porque lo que pasó después cambió todo. Siempre pensé que mis padres eran justos. Quiero decir, no eran los más ricos del mundo, pero se aseguraban de que tuviéramos lo que necesitábamos. O al menos, eso era lo que yo creía. Pero todo cambió cuando cumplí 18 años y les dije que quería ir a la escuela de medicina. Todavía recuerdo ese momento perfectamente. Estaba sentado en la mesa de la cocina, emocionado y nervioso al mismo tiempo. Había esperado semanas para tener esta conversación. Había ensayado lo que iba a decir frente al espejo. Mi padre apenas levantó la vista del periódico cuando empecé a hablar. Medicina es muy cara, Adrián, dijo sin siquiera mirarme a los ojos. Son 7 años de universidad más la residencia. No tenemos ese dinero. Pero papá, respondí tratando de mantener la calma. Trabajé todos los veranos desde los 15 años. Ahorré casi 10,000 pesos. Puedo solicitar becas, préstamos estudiantiles. Tengo un plan. Mi madre dejó escapar un suspiro largo y cansado. Ese suspiro que te dice que ya tomaron una decisión antes de que abrieras la boca. Siempre has sido tan soñador, Adrián. La medicina no es para gente como nosotros. Deberías pensar en algo más práctico. Algo más práctico. Esas palabras se quedaron flotando en el aire como una sentencia. Algo más práctico significaba olvidar mis sueños, significaba conformarme con menos porque ellos no querían hacer el esfuerzo, significaba aceptar que yo no merecía aspirar a algo grande. Pero yo tenía 18 años. Era ingenuo. Estaba convencido de que si les mostraba un plan detallado, si les demostraba que había pensado en todo, ellos cambiarían de opinión. Así que durante la cena familiar del domingo siguiente, les mostré mi investigación completa. Había pasado semanas preparándola. Universidades estatales con programas accesibles, becas por mérito académico, trabajos de medio tiempo que podía hacer mientras estudiaba. Calculé cada peso, cada hora, cada sacrificio que tendría que hacer. Y al final llegué a una conclusión simple. Si ellos contribuyeran con solo 200 pesos mensuales durante el primer año, yo podría cubrir absolutamente todo el resto. 200 pesos al mes. Es menos de lo que gastan en cable y servicios de streaming, les dije mirándolos con esperanza. Solo necesito un pequeño empujón para empezar. Después me las arreglo solo. Mi hermana menor, Carolina, que tenía 15 años en ese entonces, se rió desde su silla. Por favor, Adrián, dijo con esa voz burlona que usaba para todo lo relacionado conmigo. Ellos no van a pagar por tus fantasías de doctor. Carolina, la regañó mi madre, pero sin mucha convicción, como si estuviera de acuerdo, pero no quisiera decirlo en voz alta. Mi padre dejó el tenedor en el plato con un golpe seco. El sonido resonó en el comedor como un martillazo. Ya tomamos una decisión, dijo con esa voz que no admitía discusión. No vamos a desperdiciar dinero en una carrera que probablemente no termines. Eres inteligente, Adrián, pero no tienes la disciplina que requiere la medicina. Consigue un trabajo normal. Deja de ser tan pretencioso. Pretencioso. Esa palabra se me quedó grabada en el cerebro como si la hubieran marcado con hierro caliente. Querer ser médico era ser pretencioso. Querer salvar vidas era ser pretencioso. Querer algo más que un trabajo en una fábrica o un almacén era ser pretencioso. En mi familia, soñar en grande era un defecto de carácter. Me levanté de la mesa sintiendo como algo se rompía dentro de mí.
Está bien, dije con la voz más firme que pude. Lo haré solo. Claro que sí, murmuró Carolina, siempre tan dramático. Los siguientes meses fueron los más difíciles de mi vida. Solicité admisión en la universidad estatal y conseguí una beca parcial que cubría el 60% de la matrícula. Era algo, pero no era suficiente. El resto, más los libros, el transporte, la comida y todos los gastos que nadie te cuenta cuando eres joven, tendría que salir de mis ahorros y de cualquier trabajo que pudiera conseguir. Encontré trabajo en un supermercado por las tardes. Reponía productos en los estantes desde las 4 hasta las 10 de la noche. Los fines de semana, trabajaba como mesero en un restaurante del centro. Cuando podía, hacía turnos dobles. Mis padres no preguntaron cómo me iba, ni una sola vez. Cuando llegó mi carta de aceptación a la universidad, la dejé en la mesa de la cocina sin decir nada. Quería ver su reacción. Quería saber si sentirían algo de orgullo, aunque fuera mínimo. Mi madre la vio mientras preparaba el desayuno, la leyó en silencio y simplemente comentó: «Espero que sepas en lo que te estás metiendo». Eso fue todo. Ni felicitaciones, ni orgullo, ni siquiera un falso entusiasmo para guardar las apariencias. Nada. Me mudé a un apartamento compartido con 3 compañeros de cuarto en agosto. El lugar era horrible. Las paredes eran tan delgadas que podías escuchar las conversaciones del vecino. Había cucarachas en la cocina que aparecían cada noche sin importar cuánto limpiáramos. La calefacción funcionaba la mitad del tiempo y en invierno dormíamos con 3 cobijas encima. Pero era mío, era mi espacio, un lugar lejos de la indiferencia de mi familia. El primer semestre de medicina fue brutal. Anatomía, bioquímica, fisiología, todo al mismo tiempo. Cada materia era como beber agua de una manguera de bomberos. La cantidad de información que tenías que memorizar y entender era abrumadora. Y yo tenía que hacer todo eso mientras trabajaba 20 horas semanales. Dormía 4 horas por noche si tenía suerte. Comía fideos instantáneos la mayoría de los días porque era lo único que podía costear. A veces, pasaban 3 días sin que comiera una comida real. Había momentos, muchos momentos, en que me preguntaba si mi padre tenía razón, si yo realmente no tenía la disciplina para esto, si estaba persiguiendo un sueño imposible que solo me destruiría. Pero cada vez que pensaba en rendirme, recordaba sus palabras. Pretencioso. Fantasías de doctor. Gente como nosotros. Y seguía adelante. No podía darles la satisfacción de tener razón. Durante las vacaciones de invierno fui a casa por Navidad. Pensé que tal vez las cosas habían cambiado, que tal vez, después de un semestre completo, querrían saber cómo me había ido, que tal vez sentirían curiosidad por mi vida. Entré por la puerta principal y algo estaba diferente. La sala se veía completamente renovada. Había un televisor enorme en la pared, uno de esos de pantalla curva que costaban una fortuna, muebles nuevos, cortinas nuevas. Todo se veía más lujoso de lo que recordaba. Vaya, dije mirando alrededor, hicieron cambios. Sí, respondió mi madre sin mucho entusiasmo, como si fuera lo más normal del mundo. Tu padre recibió un bono en el trabajo. Un bono, claro. Me quedé ahí parado esperando que preguntaran sobre la universidad, sobre mis clases, sobre cómo había sobrevivido el semestre más difícil de mi vida. Nada. Carolina bajó las escaleras con su teléfono nuevo en la mano, uno de esos modelos que acababan de salir y que costaban más de $1000. ¿Te gusta mi regalo de Navidad?, presumió, mostrándome la pantalla con una sonrisa enorme. Papá dijo que lo merecía por sacar buenas calificaciones. Qué bien, respondí sintiendo algo agrio asentándose en mi estómago. Durante la cena, mis padres hablaron sin parar sobre los planes de Carolina para la universidad. Ella quería estudiar diseño gráfico, algo que claramente les parecía mucho más razonable que medicina. Ya estamos ahorrando para su matrícula, dijo mi padre con orgullo. Queremos que tenga un buen comienzo, que no tenga que preocuparse por nada. No dije nada, solo asentí y seguí comiendo.
sintiendo cómo la rabia se asentaba en mi pecho como una piedra pesada. Después de la cena, mi madre me preguntó cómo iba la escuela, pero lo hizo de esa manera que dejaba claro que no le importaba realmente la respuesta, como si estuviera marcando una casilla en una lista de obligaciones sociales. Bien, respondí, aprobé todas las materias. Qué bueno, ahora ayúdame a lavar los platos. Esa fue toda la conversación sobre mi primer semestre de medicina. 5 segundos de fingido interés antes de volver a hablar sobre Carolina y sus planes futuros. Volví a mi apartamento después de Año Nuevo, sintiéndome más solo que nunca. Pero esa soledad, en lugar de destruirme, se convirtió en combustible. Cada vez que pensaba en rendirme, recordaba la indiferencia de mis padres. Recordaba la sonrisa presumida de Carolina. Recordaba cómo nadie había preguntado si estaba bien, si necesitaba algo, si estaba sobreviviendo. Y seguía adelante con más fuerza. El segundo semestre fue igual de difícil, pero desarrollé un sistema. Estudiaba en la biblioteca hasta que cerraba a las 11 de la noche. Trabajaba mis turnos sin quejarme. Aprendí a sobrevivir con lo mínimo, a estirar cada peso hasta que gritara de dolor. Mis compañeros de clase notaron que nunca tenía dinero para salir con ellos, que siempre traía la misma ropa gastada, que nunca participaba en las actividades sociales que costaban dinero. Pero nadie preguntó por qué, y yo no ofrecí explicaciones. En abril, durante una clase de anatomía, algo cambió. Habíamos tenido un examen particularmente difícil, el tipo de examen que hacía llorar a estudiantes que habían estudiado durante semanas. Cuando el profesor devolvió los resultados, la mayoría de mis compañeros tenían caras de funeral. El profesor, el doctor Ramírez, me detuvo cuando estaba saliendo del aula. Adrián, tu examen fue perfecto, 100 puntos. Gracias, doctor, respondí sin saber qué más decir. No, no entiendes. Se inclinó hacia adelante mirándome con una intensidad que me sorprendió. En 20 años de enseñar esta materia, he visto tal vez 5 exámenes perfectos. 5 en 20 años. Tienes un talento natural para esto. ¿Estás considerando alguna especialidad? Cirugía, respondí sin dudarlo. Quiero ser cirujano. El doctor Ramírez asintió lentamente. Vas por buen camino. Sigue así. Esas palabras me sostuvieron durante semanas. Alguien finalmente veía mi potencial. Alguien finalmente reconocía mi esfuerzo. Alguien creía en mí. Era lo que había esperado escuchar de mis padres toda mi vida. Y lo estaba recibiendo de un profesor que apenas me conocía. Terminé mi primer año con un promedio de 3.9 sobre 4. Estaba en el 10% superior de mi clase. Era uno de los mejores estudiantes de mi generación. Llamé a casa para contarles. Hola mamá, terminé el primer año, quedé entre los mejores de mi clase. Qué bien, hijo. Su voz sonaba distraída, como si estuviera haciendo otra cosa mientras hablaba conmigo. Oye, estamos ocupados ahora. Tu hermana tiene una audición para una obra de teatro. Te llamo después. Nunca me llamó. Durante el verano trabajé tiempo completo como asistente en una clínica para pagar el segundo año. Hacía de todo, limpiaba, organizaba archivos, ayudaba con tareas administrativas, lo que fuera necesario. Fue ahí donde conocí al doctor Fuentes, un cirujano cardiovascular que se convirtió en mi mentor. Un día, me vio suturando una herida menor bajo la supervisión de una enfermera. Me quedé después de mi turno para practicar, usando materiales que la clínica iba a desechar de todos modos. Tienes manos de cirujano, me dijo observándome trabajar. Y más importante, tienes el temperamento. No te desesperas bajo presión. Gracias, doctor. Eso significa mucho para mí. ¿Tu familia apoya tu carrera? La pregunta me tomó completamente desprevenido. No realmente, admití después de un momento de silencio. Creen que es una pérdida de tiempo. El doctor Fuentes asintió lentamente, como si entendiera más de lo que yo estaba diciendo. Mi padre pensaba lo mismo cuando yo empecé. Dijo,
Ahora presume con todos sus amigos sobre su hijo el doctor. La gente cambia cuando ve resultados. Yo no estaba tan seguro de que mi familia fuera a cambiar, pero no dije nada. En septiembre, justo antes de empezar mi segundo año, recibí una llamada de mi madre. Era extraño porque ella nunca llamaba primero. En más de un año no había iniciado una sola conversación conmigo. Adrián, necesitamos hablar sobre algo importante. ¿Qué pasó? Pregunté sintiendo un nudo en el estómago. Tu hermana necesita un auto para ir a la universidad el próximo año. Estamos viendo opciones. Está bien, respondí sin entender por qué me estaban contando esto. No era como si mi opinión importara. Entonces mi padre tomó el teléfono. Adrián, encontramos el auto perfecto para Carolina. Es nuevo, seguro, confiable, exactamente lo que necesita. Qué bueno, dije esperando que llegara al punto. Cuesta 440,000 pesos. Me quedé completamente en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. 440,000 pesos para un auto, para Carolina. Sí, es una inversión importante, continuó mi padre como si estuviera hablando del clima, pero queremos que nuestra hija esté segura en la carretera. Es lo menos que podemos hacer. Inversión en su futuro. Esas palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Ellos no habían dado ni un solo peso para mi futuro. Me habían dicho que medicina era demasiado cara, que no tenían dinero, que yo era pretencioso por querer más, pero estaban dispuestos a gastar casi $500,000 en un auto de lujo para Carolina. Vaya, fue todo lo que pude decir. Mi voz sonó hueca, vacía. Sabíamos que lo entenderías, dijo mi padre con satisfacción. Tu hermana lo necesita. Colgaron antes de que pudiera responder cualquier cosa. Me quedé sentado en mi cama, mirando la pared agrietada de mi apartamento barato. El papel tapiz se estaba despegando en las esquinas. Había una mancha de humedad en el techo que crecía cada mes. 440,000 pesos. Ese dinero podría haber pagado toda mi carrera de medicina, 3 veces, con dinero de sobra. Podría haberme dado estabilidad, tiempo para concentrarme en estudiar en lugar de trabajar turnos dobles. Podría haberme ahorrado años de sacrificio y sufrimiento. Pero ellos eligieron un auto de lujo para Carolina, porque ella lo necesitaba, porque ella lo merecía. Esa noche no dormí, solo me quedé acostado en la oscuridad, sintiendo como algo dentro de mí se rompía definitivamente, como si una parte de mi corazón que todavía tenía esperanza de que mis padres me valoraran finalmente muriera. 2 semanas después, vi las fotos en las redes sociales. Carolina posando junto a su auto nuevo, un modelo de lujo importado, rojo brillante, reluciente bajo el sol, interiores de cuero, rines deportivos, todo lo mejor de lo mejor. La publicación decía: los mejores padres del mundo, gracias por creer en mí y darme este regalo increíble para empezar mi vida universitaria. Los amo. 237 me gusta, comentarios de familiares y amigos felicitándola. Mi tía Rosa escribió: qué padres tan generosos, eres una chica con mucha suerte. Cerré la aplicación sintiendo náuseas. El siguiente fin de semana fui a casa sin avisar. Necesitaba verlo con mis propios ojos. Necesitaba confirmar que esto era real y no alguna pesadilla de la que iba a despertar. El auto estaba estacionado en la entrada de la casa, reluciente bajo el sol de la tarde. Carolina estaba afuera limpiándolo con una toalla de microfibra, tarareando una canción como si fuera el día más feliz de su vida. Bonito auto, dije acercándome. Ella se volteó con una sonrisa enorme. ¿Verdad que sí? Papá dice que es el mejor de su clase en seguridad y rendimiento. Tiene todos los extras. Se ve caro. Lo es, pero ellos dijeron que yo lo merezco por ser una buena estudiante. Apreté la mandíbula tan fuerte que me dolieron los dientes. ¿Sabes exactamente cuánto cuesta ese auto, Carolina? 440,000 pesos. ¿Por qué? Porque con ese dinero yo podría haber terminado medicina sin tener que trabajar como esclavo cada noche.
sin tener que comer fideos instantáneos durante meses, sin tener que elegir entre comprar un libro de texto o pagar la renta. Carolina dejó de limpiar el auto. Me miró con fastidio, como si yo fuera un mosquito molesto que interrumpía su tarde perfecta. Ay, Adrián, siempre tan dramático. Nadie te obligó a estudiar medicina. Tú elegiste esa carrera difícil. Yo elegí algo razonable, y por eso nuestros padres me apoyan. Razonable. Diseño gráfico era razonable. Medicina era pretencioso. Mi padre salió de la casa en ese momento, probablemente atraído por nuestras voces. Adrián, no sabía que venías. Solo pasaba por aquí. Quería ver el auto que le compraron a Carolina. Es hermoso, ¿verdad? Dijo mi padre con orgullo genuino en su voz. Queremos que nuestra hija esté segura. Nuestra hija. Como si Carolina fuera la única. Claro, respondí, muy generoso de su parte. Mi padre notó el tono en mi voz. Su expresión cambió ligeramente. ¿Hay algún problema? Ninguno. Solo me preguntaba si recuerdan que hace 2 años yo les pedí 200 pesos al mes para ayudarme con la universidad. 200 pesos. Y me dijeron que no tenían dinero. El rostro de mi padre se endureció. Eso es diferente. ¿Diferente cómo? Carolina es más joven, necesita más apoyo. Yo también necesitaba apoyo, todavía lo necesito. Tú eres un hombre adulto, Adrián. Se supone que debes valerte por ti mismo. Tu hermana todavía está encontrando su camino. Entonces, ¿por qué no me dejaron encontrar mi camino con su ayuda cuando yo tenía 18 años? Mi madre apareció en la puerta, alertada por el tono de la conversación. Adrián, no empieces con esto otra vez. Ya tomamos nuestra decisión sobre la medicina hace mucho tiempo. No se trata solo de la medicina, mamá. Se trata de que ustedes nunca me han apoyado en nada. Nunca. Pero están dispuestos a gastar casi $500,000 en un auto de lujo para Carolina. Es nuestro dinero, dijo mi padre con frialdad. Hacemos con él lo que queramos. Tienen toda la razón. Es su dinero y sus decisiones. Solo quería que supieran que las veo claramente ahora. Veo exactamente cómo funcionan las cosas en esta familia. Me fui sin despedirme. Carolina gritó algo detrás de mí, probablemente algún insulto, pero no me detuve. No miré hacia atrás. Esa noche, en mi apartamento, algo cambió en mí de manera definitiva. La tristeza que había cargado durante años se transformó en algo diferente. Se convirtió en determinación fría, en una resolución de acero. Si mi familia no iban a apoyarme, entonces yo me convertiría en alguien tan exitoso que algún día ellos se arrepentirían de haberme ignorado. Tan exitoso que tendrían que tragarse cada palabra de desprecio que me habían dicho. No por venganza, o tal vez sí, pero sobre todo por mí mismo. Los siguientes 3 años fueron los más duros de mi vida, pero también los más productivos. Me sumergí en mis estudios como si mi vida dependiera de ello, porque en cierto modo, así era. Cada examen que aprobaba era una victoria. Cada elogio de un profesor era validación. Cada paso adelante en mi carrera era prueba de que mis padres estaban equivocados. Me gradué con honores en medicina. Fui aceptado en un programa de residencia quirúrgica en uno de los hospitales más prestigiosos del país. Empecé a construir una reputación como cirujano prometedor. Durante todo ese tiempo mi familia apenas se comunicaba conmigo. Llamadas ocasionales en Navidad o cumpleaños. Conversaciones superficiales que duraban 5 minutos como máximo. Nunca preguntaban sobre mi carrera, mis logros, mi vida. Era como si yo no existiera para ellos más allá de esas obligaciones sociales mínimas. Carolina se graduó de diseño gráfico y consiguió un trabajo en una agencia pequeña. Ganaba lo básico. Vivía todavía con mis padres porque el salario no le alcanzaba para independizarse. El auto de 440,000 pesos que necesitaba para su futuro brillante ahora estaba estacionado en la entrada de la casa de mis padres, depreciándose cada día. Yo, mientras tanto, había pagado todas mis deudas estudiantiles en 2 años trabajando guardias extras.
Compré mi primer apartamento, pequeño pero decente. Empecé a ahorrar dinero real por primera vez en mi vida. Cuando cumplí 28 años, me ofrecieron una posición como cirujano asistente con un salario anual que era más dinero del que mis padres ganaban juntos. Llamé a casa para contarles. Mamá, conseguí un puesto como cirujano en el Hospital Central. Es una de las mejores posiciones del país. Qué bien, hijo, me alegro por ti. Eso fue todo. Ni preguntas sobre el hospital, ni curiosidad sobre qué tipo de cirugías haría, ni orgullo en su voz. Solo un qué bien vacío, como si le hubiera dicho que había encontrado un cupón de descuento. ¿Cómo está Carolina? Pregunté, aunque realmente no me importaba. Está bien, comprometida ahora. Su novio se llama Hugo, es agradable, trabaja en construcción. Ah, felicidades para ella. Están planeando la boda para el próximo año. Va a ser algo grande. Carolina siempre soñó con una boda elegante. Colgué después de unos minutos más de conversación vacía. Pensé en Carolina casándose, en mis padres probablemente pagando por esa boda elegante con el mismo entusiasmo con el que habían pagado por el auto. Y por primera vez no sentí nada, ni envidia, ni rabia, solo indiferencia. Había dejado de esperar algo de ellos. 6 meses después, recibí otra llamada de mi madre. Esta vez su voz sonaba diferente, nerviosa, incómoda. Adrián, necesitamos hablar sobre algo. Dime, tu hermana está planeando su boda. La fecha es en 8 meses. Lo sé, me lo dijiste. El problema es que los costos son más altos de lo que esperábamos. El salón, el catering, el vestido, la decoración, las flores, el fotógrafo. Todo es muy caro. Ya veo. Tu padre y yo hemos gastado mucho en ayudar a Carolina estos años. El auto, su apartamento cuando finalmente se mudó, sus tarjetas de crédito cuando tuvo problemas. Me detuve en seco. Espera, Carolina tuvo problemas con tarjetas de crédito. Bueno, es joven. Cometió algunos errores con gastos. Nosotros cubrimos las deudas. ¿Cuánto? Pregunté directamente. 30,000 pesos en total, pero ya está resuelto. 30,000 pesos en deudas de tarjetas de crédito. Y ellos simplemente las pagaron, sin cuestionarla, sin consecuencias. Mientras yo había sobrevivido con fideos instantáneos durante años. Entonces, ¿cuál es el problema con la boda? Pregunté manteniendo mi voz neutral. Mi madre vaciló un momento antes de responder. Necesitamos 50,000 pesos adicionales para cubrir todo lo que Carolina quiere. Tu padre y yo ya pusimos 80,000, pero no es suficiente. Dejé que el silencio se extendiera por unos segundos. Déjame ver si entiendo bien. La boda va a costar 130,000 pesos en total. Carolina merece tener el día de sus sueños. Y ustedes quieren que yo contribuya con los 50,000 que faltan. Más silencio del otro lado. Finalmente mi madre habló y pude escuchar lo difícil que le resultaba decir las palabras. Eres su hermano y ahora eres médico. Ganas buen dinero. Ahí estaba, después de años de indiferencia, de negarme ayuda cuando más la necesitaba, de tratarme como si fuera invisible. Ahora querían mi dinero. Déjame pensarlo, respondí con calma. Te llamo después. No tardes mucho. Necesitamos confirmar con los proveedores pronto. Colgué y me quedé sentado en mi consultorio, mirando por la ventana. La rabia que había enterrado durante años comenzaba a hervir nuevamente. Pero esta vez era diferente. Esta vez yo tenía el poder. Llamé a mi mejor amigo de la residencia, Bernardo, y le conté todo. Estás bromeando, dijo después de escuchar la historia completa. Te ignoraron durante toda tu carrera y ahora quieren que pagues la boda de tu hermana. Eso es increíble. Exactamente. Obviamente vas a decir que no. Voy a hacer algo mejor. Voy a decir que sí, pero con condiciones. Bernardo se rió al otro lado de la línea.
Esto va a ser bueno. Esa noche escribí un correo electrónico largo y detallado para mis padres. Les dije que estaba dispuesto a contribuir con los 50,000 pesos para la boda de Carolina, pero que quería que toda la familia se reuniera primero para una cena, donde discutiríamos los términos de mi contribución. Mi madre respondió al día siguiente: Perfecto, el sábado en nuestra casa a las 7. El sábado llegué exactamente a las 7 de la noche. Traía una carpeta bajo el brazo con todos los documentos que había preparado durante la semana. Carolina y su prometido Hugo ya estaban ahí, sentados en la sala junto con mis padres. Para mi sorpresa, también estaban mis tíos Rosa y Miguel. Probablemente los habían invitado como refuerzo social para presionarme. Adrián, gracias por venir, dijo mi madre con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Me senté en la mesa y puse la carpeta frente a mí. Entonces, empezó mi padre frotándose las manos. Tu madre me contó que estás dispuesto a ayudar con la boda. Estoy dispuesto a considerarlo, corregí. Pero antes de comprometer cualquier dinero, quiero discutir algunas cosas. Mi padre frunció el ceño. ¿Qué cosas? Abrí la carpeta y saqué varios documentos. He preparado un resumen de gastos familiares de los últimos 10 años. Quiero que todos vean algunos números. El rostro de mi padre perdió color. ¿De qué estás hablando? No vinimos aquí para... Pero yo ya había dejado la primera página sobre la mesa. Auto de Carolina, leí en voz alta. 440,000 pesos. Matrícula universitaria de Carolina, 45,000 pesos. Apartamento de Carolina, depósito y 3 meses de renta, 18,000. Deudas de tarjetas de crédito de Carolina, 30,000 pesos. Hice una pausa para dejar que los números se asentaran. Total invertido en Carolina en los últimos 10 años, 533,000 pesos. Adrián, esto no es... Empezó mi madre. Levanté la mano. No he terminado. Saqué otra página. Inversión en mi educación, 0 pesos. Apoyo durante mis 7 años de universidad y residencia, 0 pesos. Ayuda con gastos médicos cuando tuve neumonía en segundo año y casi muero porque no podía pagar un doctor, 0 pesos. Total invertido en Adrián, 0 pesos. El silencio en la habitación era absoluto. Podía escuchar el tic-tac del reloj en la pared. Ese no es el punto de esta reunión, dijo mi padre finalmente, su voz tensa. Es exactamente el punto. Durante 10 años ustedes me dijeron que no tenían dinero para ayudarme, que medicina era una fantasía cara, que yo era pretencioso por querer más, pero tuvieron más de $500,000 para invertir en Carolina. Eso es diferente, insistió mi padre. Carolina necesitaba más ayuda. ¿Por qué? Porque ella eligió una carrera fácil en lugar de una difícil, porque ella gastó sin control en lugar de trabajar duro, porque ella acumuló deudas mientras yo me sacrificaba para no deber nada. No hables así de tu hermana, dijo mi madre con voz temblorosa. Estoy hablando de hechos, solo hechos. Saqué otra página. Este es un cálculo de cuánto habría costado darme 200 pesos mensuales durante los 7 años de mi carrera. 16,800 pesos, ni siquiera el 4% de lo que gastaron en Carolina. Mi tía Rosa intentó intervenir. Adrián, entiendo que estés molesto, pero esta confrontación no ayuda a nadie. Tiene razón, tía, así que voy a ser muy claro sobre mis términos. Me enderecé en la silla. Estoy dispuesto a dar 50,000 pesos para la boda de Carolina, bajo las siguientes condiciones. Saqué un documento final. Primera condición, Carolina va a trabajar para ganar ese dinero. ¿Qué? Dijo Carolina hablando por primera vez. Voy a contratarte como asistente administrativa en mi consultorio por 6 meses. Te pagaré un salario justo de mercado y al final de esos 6 meses habrás ganado los 50,000 pesos. Espera, dijo Carolina con incredulidad. ¿Quieres que trabaje para ti? Quiero que entiendas el valor del dinero que tan fácilmente gastas. Quiero que veas cómo es levantarse a las 5 de la mañana todos los días, trabajar 8 horas,
ser responsable de algo más que tus redes sociales. Eso es ridículo, dijo mi padre golpeando la mesa. No puedes ponerle condiciones así a tu propia hermana. Puedo, y lo estoy haciendo. Segunda condición, durante esos 6 meses, ustedes, señalé a mis padres, van a asistir a terapia familiar conmigo, una sesión cada 2 semanas. No es negociable. ¿Terapia? Repitió mi madre como si hubiera dicho una grosería. ¿Por qué necesitamos terapia? Porque claramente tenemos una dinámica familiar disfuncional que necesita abordarse. He cargado con esto durante 10 años. Si quieren mi dinero, van a trabajar en esto conmigo. Y la tercera condición, miré directamente a Hugo. Tú vas a firmar un acuerdo prenupcial. Hugo se puso rígido en su silla. ¿Perdón? Quiero asegurarme de que si ese matrimonio no funciona, los 50,000 pesos que estoy invirtiendo en esta boda no terminen perdidos en un divorcio costoso. El 50% de los matrimonios terminan en divorcio. Estoy siendo realista. Eso es insultante, dijo Hugo levantándose de la silla. Estás insinuando que voy a divorciarme de Carolina. No estoy insinuando nada. Estoy protegiendo mi inversión. Si no quieres firmarlo, está bien, pero entonces no hay dinero. No voy a firmar eso, dijo Hugo con firmeza. Esto es absurdo. Entonces Carolina puede tener una boda más modesta que ustedes puedan pagar solos. Carolina había empezado a llorar. Me odias, sollozó. Siempre me has odiado. No te odio, Carolina. Ni siquiera pienso en ti la mayor parte del tiempo. Pero si voy a dar 50,000 pesos, van a ser bajo mis términos. Mi padre golpeó la mesa con ambas manos. Eres un arrogante, Adrián. Esto no es ayuda. Esto es venganza disfrazada de generosidad. Tal vez, admití sin inmutarme, pero también es una oportunidad para que Carolina aprenda responsabilidad, una oportunidad para que ustedes reconozcan cómo me trataron durante años, una oportunidad para que esta familia funcione mejor. No vamos a aceptar tus condiciones, dijo mi madre poniéndose de pie. Encontraremos el dinero en otro lado. Adelante. Me levanté y recogí mis documentos. Pero cuando vuelvan a llamar en un año pidiendo ayuda con algo más, recuerden esta conversación. Recuerden que tuvieron la oportunidad de arreglar las cosas y la rechazaron por orgullo. Salí de la casa sin mirar atrás. Mi teléfono empezó a sonar antes de que llegara a mi auto. Era Carolina. No contesté. Luego mi madre. Tampoco contesté. Finalmente mi padre dejó un mensaje de voz. Necesitas disculparte con tu familia. Lo que hiciste esta noche fue completamente inaceptable. Borré el mensaje sin escucharlo completo. Durante las siguientes 2 semanas no supe nada de ellos. El silencio era ensordecedor, pero también liberador. Continué con mi vida, mis cirugías, mis pacientes, mi trabajo. Había una sensación extraña de alivio en haber dicho finalmente todo lo que había guardado durante años, las palabras que había tragado, las frustraciones que había enterrado. Todo había salido finalmente. Bernardo me invitó a tomar café para hablar sobre lo que había pasado. Entonces, dijo sonriendo, básicamente los dejaste sin palabras. Básicamente, ¿crees que van a aceptar tus condiciones? Honestamente no lo sé, pero si no lo hacen, al menos quedó claro dónde estoy parado. Y si lo aceptan, entonces tal vez tengamos una oportunidad de ser una familia real por primera vez. En la tercera semana, recibí un correo electrónico de Carolina. Era largo, muy largo, lleno de quejas sobre lo injusto que había sido, sobre cómo la había humillado frente a su prometido, sobre cómo era el peor hermano del mundo, sobre cómo había arruinado lo que debería haber sido una reunión familiar feliz. Pero al final, después de páginas de reclamos, decía: Hugo y yo hablamos. Él está dispuesto a firmar el acuerdo prenupcial si es razonable. Y yo acepto trabajar en tu consultorio, pero solo porque realmente necesitamos el dinero, no porque crea que tienes razón en nada de lo que dijiste. No era una disculpa, no era un reconocimiento,
pero era un comienzo. Respondí con los detalles, horarios de trabajo, expectativas, fecha de inicio. También adjunté un borrador del acuerdo prenupcial para que Hugo lo revisara con un abogado. Mi madre llamó esa noche. ¿De verdad vas a hacer esto? ¿Hacer que tu hermana trabaje para ti como si fuera una empleada cualquiera? Sí, parece cruel. ¿Cruel? ¿Saben qué me pareció cruel a mí? Cuando ustedes me dijeron que medicina era una pérdida de tiempo mientras yo trabajaba 2 empleos para sobrevivir. Pero aquí estamos. Suspiró profundamente. Tu padre y yo hablamos sobre la terapia. Iremos. No porque pensemos que la necesitemos, sino porque aparentemente es el precio de tu ayuda. Bien, les enviaré la información del terapeuta. Hubo una pausa larga. Adrián, lo siento si sentiste que no te apoyamos. No fue nuestra intención hacerte sentir así. Intención o no, mamá, fue el resultado. Y ahora tenemos que lidiar con eso. El primer día de trabajo de Carolina fue incómodo para ambos. Llegó 15 minutos tarde, con un café de una cafetería cara en la mano y una actitud de que me estaba ajeno haciendo un favor al estar ahí. Llegas tarde, dije sin levantar la vista de mis notas. El tráfico estaba horrible. Entonces, sal más temprano. Aquí empezamos a las 8 en punto, no a las 8:15. La vi tensarse, pero no dijo nada. Le asigné tareas básicas: organizar archivos de pacientes, responder correos electrónicos rutinarios, coordinar citas. Nada complicado, pero cosas que requerían atención al detalle y responsabilidad. La primera semana fue un desastre absoluto. Carolina cometió errores constantemente, archivos mal organizados, citas programadas en horarios equivocados, correos importantes sin responder. Cada error lo documenté y se lo mostré al final de cada día. Necesitas mejorar, le dije después de la tercera jornada desastrosa. Esto no es un juego. Estoy haciendo mi mejor esfuerzo, protestó. Tu mejor esfuerzo no es suficiente. Estas son vidas de personas, Carolina. Cuando programas mal una cita, alguien podría perderse un tratamiento importante. Cuando archivas mal un expediente, un médico podría tomar una decisión equivocada. Eso la cayó. La segunda semana mejoró ligeramente. Empezó a llegar a tiempo. Empezó a verificar 2 veces su trabajo antes de entregarlo. Una tarde la encontré todavía en la oficina a las 6, una hora después de su turno, reorganizando archivos que había mezclado anteriormente. ¿Por qué sigues aquí?, pregunté desde la puerta. Necesito arreglar esto antes de irme. No quiero que mañana sea un caos por mi culpa. Era la primera vez que mostraba iniciativa real, la primera vez que parecía importarle. Buen trabajo, dije. Puedes irte. Lo terminas mañana temprano. Ella asintió y recogió sus cosas, pero antes de salir se detuvo en la puerta. Adrián, ¿puedo preguntarte algo? Adelante. ¿Por qué te hiciste cirujano? Quiero decir, la verdadera razón, no la respuesta que das en entrevistas. Me recosté en mi silla, pensando en cómo responder. Cuando tenía 12 años, nuestro vecino, el señor Vargas, tuvo un infarto. Yo estaba jugando afuera cuando su esposa salió gritando, pidiendo ayuda. Llamamos a la ambulancia, pero tardó demasiado. Él murió en su sala, con su esposa sosteniéndole la mano, mientras todos mirábamos sin poder hacer nada. Carolina me miraba en silencio. Recuerdo pensar que si alguien hubiera sabido qué hacer, tal vez podría haberse salvado. Decidí ese día que yo quería ser ese alguien, que quería tener el conocimiento y la habilidad para salvar vidas cuando otros no pudieran. Nunca me contaste esa historia. Nunca me preguntaste. Carolina se quedó en silencio un momento, procesando. Tienes razón, dijo finalmente. Nunca preguntamos nada sobre ti. Nunca. Después de que se fue, me quedé en mi oficina pensando en esa conversación. Era el primer intercambio real que habíamos tenido en años. El primer momento donde ella parecía verme como algo más que un obstáculo o un cajero automático. La primera sesión de terapia familiar fue tensa.
El terapeuta, el doctor Elizondo, nos hizo sentarnos en círculo y empezó con preguntas básicas sobre nuestra dinámica familiar. Mi padre intentó minimizar todo desde el principio. Somos una familia normal con problemas normales, como todas las familias. El doctor Elizondo lo detuvo. Adrián, ¿por qué solicitaste estas sesiones? Pasé la siguiente hora detallando todo. La falta de apoyo durante mi carrera, el favoritismo evidente hacia Carolina, la indiferencia constante hacia mis logros, el contraste brutal entre cómo me trataron a mí y cómo la trataron a ella. Mis padres intentaron defenderse varias veces, pero el terapeuta les pidió que solo escucharan. Al final de la sesión, el doctor Elizondo dijo algo que resonó en la por habitación. El daño en las relaciones familiares raramente es intencional. Los padres no se despiertan pensando, hoy voy a herir a mi hijo, pero eso no hace el daño menos real. La intención no cancela el impacto. Mi madre lloró durante todo el camino a casa, según me contó Carolina después. 2 meses después del inicio del trabajo de Carolina, algo empezó a cambiar. Llegué temprano una mañana y la encontré ya en su escritorio, revisando la agenda del día y organizando documentos para una cirugía importante. Llegas temprano, observé sorprendido. El señor Domínguez tiene su cirugía hoy. Quería asegurarme de que todo estuviera en orden para cuando llegara su familia. Van a estar nerviosos. La miré con nueva perspectiva. ¿Cómo sabes sobre la cirugía del señor Domínguez? He estado leyendo sobre los casos. Me pareció importante entender qué está pasando con los pacientes. No solo mover papeles sin saber para qué sirven. Eso era más de lo que jamás esperé de ella. La cirugía del señor Domínguez fue compleja. Un bypass cuádruple en un paciente de 68 años con múltiples complicaciones. Duró 7 horas. Cuando salí del quirófano, exhausto hasta los huesos, encontré a Carolina todavía en la oficina. Estaba sentada con la familia del paciente, trayéndoles café, manteniéndolos informados con las actualizaciones que mi enfermera le pasaba. La señora Domínguez estaba llorando de alivio cuando le dije que la cirugía había sido exitosa. Carolina le dio un abrazo, algo completamente fuera de su descripción de trabajo. Esa noche, mientras cerrábamos la oficina, Carolina habló primero. Nunca había visto realmente lo que haces. Quiero decir, sabía que eras cirujano, pero nunca entendí lo que eso significaba. Hoy salvaste la vida de ese hombre. Su esposa todavía lo tiene. Sus hijos todavía tienen a su padre. Es mi trabajo. No, es más que eso. Es tu vocación. Hizo una pausa, y mamá y papá trataron de quitártela. Por primera vez, alguien de mi familia lo entendía. Las sesiones de terapia continuaron. En la quinta sesión, el doctor Elizondo nos hizo un ejercicio. Cada uno tenía que decir algo específico que apreciara del otro. Mi padre fue primero. Aprecio que Adrián sea responsable y trabajador. El terapeuta lo interrumpió. Eso es muy general. Necesito algo específico. Algo que haya observado recientemente. Mi padre pensó por un largo momento. Aprecio que Adrián le haya dado esta oportunidad a Carolina cuando no tenía ninguna obligación de hacerlo. Muestra que a pesar de todo lo que pasó, todavía le importa la familia. Era algo, al menos, mi madre dijo. Aprecio que Adrián siempre haya sido fuerte, incluso cuando nosotros no estábamos ahí para apoyarlo. Admiro esa fortaleza, aunque me duele saber que tuvo que desarrollarla por nuestra ausencia. Había lágrimas en sus ojos cuando lo dijo. Cuando fue mi turno, miré a mis padres por un momento. Aprecio que hayan venido a estas sesiones. Sé que no es fácil escuchar estas cosas, pero el hecho de que estén aquí, semana tras semana, significa que al menos están intentando. Carolina fue la última. Aprecio que Adrián no se haya rendido conmigo. Habría sido más fácil simplemente rechazar a ayudar con la boda y olvidarse de nosotros para siempre. Pero me dio la oportunidad de aprender y crecer, aunque yo no me lo merecía. Después de esa sesión, algo se suavizó entre nosotros. No éramos una familia perfecta, ni siquiera éramos una familia buena todavía. Pero estábamos tratando,
En el cuarto mes de trabajo de Carolina ocurrió algo que lo cambió todo. Un paciente llegó en emergencia. Un joven de 23 años que había tenido un accidente automovilístico grave. Necesitaba cirugía inmediata, pero su familia todavía no había llegado al hospital. Carolina estaba en la recepción cuando los paramédicos lo trajeron en la camilla. Me vio correr hacia la sala de emergencias, vio la sangre, vio el caos controlado de un equipo médico luchando contra el tiempo. Algo en su rostro cambió en ese momento. La cirugía fue exitosa. El joven sobreviviría. Podría caminar de nuevo. Tendría una vida normal. Cuando salí del quirófano, encontré a Carolina esperándome en el pasillo con lágrimas en el rostro. ¿Está bien?, preguntó con voz temblorosa. Va a vivir. Ella se cubrió la cara con las manos y sollozó. No sé cómo lo haces, no sé cómo lidias con esa presión todos los días. Yo estaba en la recepción, solo viéndolo pasar, y sentí que me iba a desmayar. Te acostumbras, o te destruye. No hay punto medio. Carolina me miró por un largo momento, y entonces me abrazó. El primer abrazo real que habíamos compartido desde que éramos niños. Lo siento, susurró contra mi hombro. Siento tanto no haber entendido. Siento haber sido tan egoísta todos estos años. Siento que nuestros padres te hicieron sentir que no eras suficiente, cuando eres increíble. Le devolví el abrazo, sintiendo como algo que había estado cerrado en mi pecho durante años finalmente empezaba a abrirse. Esa noche cenamos juntos, solo nosotros dos en un restaurante pequeño cerca del hospital. Hablamos realmente por primera vez en nuestras vidas, no como hermanos obligados por la sangre a tolerarse, sino como dos personas que genuinamente querían conocerse. Carolina me contó sobre su relación con Hugo, sobre sus dudas, sobre la presión de planear una boda tan grande cuando ella realmente quería algo más íntimo. Entonces, ¿por qué no hacen algo más pequeño?, pregunté. Porque mamá y papá ya invirtieron tanto dinero. Siento que les debo esta boda grande, como si tuviera que compensarlos por todo lo que gastaron en mí. ¿Y si les devuelves el dinero y haces lo que realmente quieres? Ella me miró sorprendida. ¿Puedo hacer eso? Son tus decisiones, Carolina, tu boda, tu vida. No dejes que el dinero de alguien más controle cómo vives. Era el consejo que me habría gustado recibir años atrás, el consejo que nadie me dio cuando lo necesitaba. Una semana después, Carolina y Hugo anunciaron que cancelaban la boda grande. En su lugar, harían algo pequeño en un jardín, con solo familiares cercanos y amigos íntimos. Mis padres estaban furiosos. Desperdiciamos todo ese dinero en planificación, gritó mi padre por teléfono. Los depósitos, las reservaciones. No lo desperdiciaron, respondí. Le enseñaron a Carolina una lección valiosa sobre vivir para las expectativas de otros versus vivir para sí misma. Tú la convenciste de hacer esto. Le di mi opinión cuando me la pidió. La decisión fue completamente suya. Mi madre tomó el teléfono. Adrián, esto se está saliendo de control. Primero las condiciones para el dinero, luego la terapia. Ahora Carolina cancelando la boda que planeamos durante meses. Mamá, todo este tiempo has estado planeando la boda que tú querías, no la que Carolina quería. Tal vez es hora de escucharla a ella. Hubo silencio del otro lado. En la siguiente sesión de terapia, todo esto explotó. Mis padres acusaron a Carolina de ser malagradecida. Carolina les respondió que nunca le habían preguntado qué quería realmente, que siempre asumieron que ella quería lo mismo que ellos querían para ella. El doctor Elizondo intervino. ¿Están viendo el patrón aquí? Es el mismo patrón que llevó a Adrián a sentirse no apoyado. Imponen sus visiones sin preguntar qué quieren realmente sus hijos. Mi padre se levantó furioso. ¿Así que ahora somos los villanos de esta historia? ¿Todo lo que hicimos fue malo? Nadie dice que son villanos, respondió el terapeuta con calma.
pero sus métodos han tenido consecuencias no intencionadas, y esas consecuencias necesitan ser reconocidas si quieren tener relaciones saludables con sus hijos. Después de esa sesión explosiva, mi padre no me habló durante 2 semanas, pero mi madre sí llamó. Tu padre está procesando muchas cosas, dijo. Nunca se vio a sí mismo como un mal padre. Esto es muy difícil para él. Lo entiendo, pero eso no cambia lo que pasó. Lo sé, y yo también estoy procesando. He estado leyendo sobre favoritismo entre hermanos, sobre cómo los padres pueden dañar a sus hijos sin querer. Es doloroso verse reflejada en esos artículos. El hecho de que lo estés viendo es un paso adelante, mamá. Hubo una pausa larga. Te amo, Adrián. Siempre te he amado. Siento mucho no habértelo demostrado de la manera que necesitabas. Eran las palabras que había esperado escuchar durante 10 años. El sexto mes del trabajo de Carolina coincidió con 2 semanas antes de su boda. Había cambiado enormemente durante ese tiempo. Ya no era la hermana mimada y egoísta que yo conocía. Se había convertido en alguien responsable, consciente, trabajadora. El último día de su contrato la llamé a mi oficina. Bueno, dije, lo lograste, 6 meses completos. Ella sonrió con orgullo genuino. Nunca pensé que llegaría hasta aquí. Hubo días en que quise renunciar, mandarte al diablo y salir corriendo. ¿Por qué no lo hiciste? Porque habría demostrado que tenías razón sobre mí, que era una mimada que no podía hacer nada por sí misma. Le entregué un sobre. Tu pago final, 50,000 pesos, como acordamos. Carolina abrió el sobre y encontró no solo el cheque, sino otro documento. ¿Qué es esto? Un contrato de trabajo real, si quieres quedarte, salario normal de mercado, beneficios completos. Eres buena en este trabajo, Carolina, mucho mejor de lo que esperaba. Las lágrimas empezaron a caer por sus mejillas. ¿De verdad? De verdad. Pero es tu decisión. Ella me abrazó fuerte. Acepto. Cuando se separó, tenía una expresión seria. Y Adrián, sobre el dinero, Hugo y yo hablamos. La boda pequeña solo nos va a costar 15,000 pesos. Quiero devolverte los otros 35,000. Me quedé sorprendido. Carolina, ese dinero es tuyo. Lo ganaste trabajando. Lo sé, pero tú tenías razón sobre algo. El dinero de otras personas puede controlarte. Quiero pagar mi propia boda con mi propio dinero. Quiero poder decir que Hugo y yo lo hicimos solos. Me sentí orgulloso de ella por primera vez en mi vida. Entonces, úsalo para tu futuro. Un fondo de emergencias, un pago inicial para una casa, lo que necesites. La boda de Carolina fue hermosa en su simplicidad. 30 personas en un jardín pequeño, decoración modesta pero elegante, comida deliciosa preparada por un amigo chef de Hugo. Carolina se veía radiante en un vestido sencillo que había comprado ella misma, con su propio dinero. Mis padres estaban ahí, sonriendo, aunque podía ver que todavía procesaban el hecho de que su gran boda imaginaria no había sucedido. Mi madre lloró durante la ceremonia. Cuando le pregunté después por qué, dijo, porque me di cuenta de que esta boda es realmente sobre Carolina y Hugo, no sobre mí, y es perfecta para ellos. Durante la recepción, mi padre me pidió hablar en privado. Caminamos hacia el borde del jardín, lejos de los otros invitados. Adrián empezó su voz más suave de lo que había escuchado en años. He estado pensando mucho estos últimos meses. Yo también. Tenías razón, sobre todo. No te apoyamos cuando más lo necesitabas. Priorizamos a Carolina de maneras que fueron completamente injustas para ti. Y lo justificamos diciéndonos que estabas bien, o que eras fuerte, que no necesitabas nuestra ayuda. Necesitaba su ayuda, papá. Solo aprendí a vivir sin ella. Lo sé, y eso es lo que más me duele. Su voz se quebró. Convertiste esa necesidad no satisfecha en fortaleza. Te convertiste en un hombre increíble. A pesar de nosotros, no gracias a nosotros. Y eso es algo que tendré que vivir con ello el resto de mi vida.
No dije nada, solo dejé que continuara. No puedo cambiar el pasado, no puedo devolver esos años donde deberías haber sentido nuestro apoyo, pero quiero hacer algo ahora, algo que importe. Sacó un sobre de su bolsillo. Tu madre y yo vendimos el auto de Carolina, el que le compramos hace años. Ella tiene su propio auto ahora, uno que pagó ella misma. Este es el dinero de esa venta. 200,000 pesos. Papá, no puedo aceptar eso. No es un regalo, es una deuda. Una deuda que debimos haberte pagado hace 10 años. Úsalo como quieras. Invierte en tu consultorio. Ahorra. Dona a una escuela de medicina, lo que sea. Pero por favor acéptalo, como nuestro intento de equilibrar, aunque sea un poco, lo que hicimos mal. Miré el sobre en sus manos temblorosas. No se trataba del dinero realmente, se trataba del reconocimiento, de la admisión de que habían fallado y querían enmendarlo. Tomé el sobre. Gracias, papá. Él me abrazó entonces, un abrazo fuerte, desesperado, lleno de años de palabras no dichas. Lo siento, hijo, siento tanto haberte fallado. Le devolví el abrazo, sintiendo décadas de dolor comenzar a disolverse. No de inmediato, no completamente, pero comenzar. Mi madre se unió a nosotros y los tres estuvimos ahí parados en el borde del jardín, abrazados mientras la fiesta continuaba sin nosotros. Los meses siguientes fueron de reconstrucción. Carolina continuó trabajando en mi consultorio, ahora como parte permanente del equipo. Se había convertido en alguien indispensable. Mis padres asistieron a la terapia durante 6 meses más, trabajando genuinamente en sus patrones. Un año después de la boda de Carolina, mis padres me invitaron a cenar. Una comida normal, sin agenda oculta, sin peticiones de dinero. Solo familia compartiendo una comida. Durante el postre, mi padre habló. Adrián, tu madre y yo queremos mostrarte algo. Me pasó una carpeta. Dentro había papeles de una cuenta de ahorro. No entiendo, dije. ¿Qué es esto? Es una cuenta que abrimos hace 6 meses. Depositamos 1,000 pesos cada mes. Es para futuros gastos de educación, para tus hijos cuando los tengas. Todavía no tengo hijos, lo sabemos, pero cuando los tengas queremos asegurarnos de que sepan que sus abuelos creen en la educación, en invertir en los sueños de los jóvenes. Queremos romper el ciclo. Era un gesto pequeño en el gran esquema de las cosas, pero significaba todo. 2 años después conocí a Renata, una enfermera quirúrgica en mi hospital. Era inteligente, compasiva, fuerte, y lo más importante, tenía su propia historia de superación que hacía que entendiera perfectamente la mía. Nos casamos en una ceremonia pequeña, similar a la de Carolina. Mi familia estuvo ahí, genuinamente felices por mí, sin condiciones ni expectativas. Carolina fue mi madrina de honor, algo que nunca habría imaginado años atrás. Durante mi discurso en la recepción hablé sobre el perdón y la familia. No perdonas porque la otra persona lo merece, dije mirando a mis padres. Perdonas porque tú mereces paz. Mi familia y yo tuvimos años difíciles, años donde el dolor parecía insuperable, pero elegimos hacer el trabajo difícil de reconstruir. Y estoy agradecido de que todos estemos aquí hoy, no como la familia que éramos, sino como la familia que elegimos convertirnos. 3 años después, Renata y yo anunciamos que esperábamos nuestro primer hijo. La reacción de mi familia fue diferente a cualquier cosa del pasado. Mis padres estaban emocionados, pero de una manera respetuosa. No intentaron imponer sus ideas sobre nombres o crianza. Preguntaron qué necesitábamos, cómo podían ayudar. Cuando nació mi hijo Damián, mis padres vinieron al hospital con un regalo. No era ropa cara ni juguetes elaborados. Era un libro, un diario donde habían escrito cartas para su nieto, cartas sobre las lecciones que habían aprendido, sobre los errores que habían cometido, sobre la importancia de apoyar a tus hijos en sus sueños, sin importar cuán grandes o imposibles parezcan. La primera página decía: Querido Damián,
Esperamos que nunca tengas que elegir entre tu familia y tus sueños, pero si alguna vez tienes que hacerlo, elige tus sueños. Una familia que realmente te ama encontrará la manera de apoyarte, y si no lo hacen, recuerda la historia de tu padre. Él construyó una vida extraordinaria con o sin apoyo. La fortaleza está en tu sangre. Lloré leyendo esas palabras, no de tristeza, de cierre. 5 años después del nacimiento de Damián, mi consultorio se había expandido significativamente. Dirigía un equipo de 8 cirujanos. Teníamos una de las tasas de éxito más altas en cirugía cardiovascular del país. Carolina había ascendido a gerente de operaciones, manejando todo el aspecto administrativo con una eficiencia impresionante. Una tarde, mientras revisaba historiales de pacientes, ella tocó la puerta de mi oficina. ¿Tienes un minuto? Siempre. Se sentó frente a mí con una expresión seria. Hugo y yo estamos pensando en tener un bebé. Eso es maravilloso. Felicidades. Gracias. Pero hay algo que quiero decirte antes de que eso pase. Algo que debí haber dicho hace mucho tiempo. Esperé. Cuando era adolescente, sabía lo que mamá y papá estaban haciendo. Veía cómo te ignoraban, cómo descartaban tus logros, cómo se enfocaban completamente en mí. Hizo una pausa. Y no dije nada, peor aún, lo disfruté. Me gustaba ser la favorita. Carolina, ya hablamos de esto en terapia. Déjame terminar. Ahora que estoy pensando en tener mi propio hijo, me aterra repetir esos patrones. Me aterra que, si tengo más de un hijo, pueda favorecer a uno sobre el otro sin darme cuenta. Me miró directamente a los ojos. Así que necesito que me prometas algo. ¿Qué cosa? Si alguna vez ves que estoy cometiendo los mismos errores que nuestros padres con mis hijos, me lo dirás, sin importar qué tan incómodo sea. Te lo prometo. Ella suspiró aliviada. Gracias. Y Adrián, gracias por no rendirte conmigo cuando tenías todas las razones para hacerlo. Eres mi hermana, a pesar de todo, siempre lo serás. Ese año mis padres celebraron su 35º aniversario de bodas. Organizaron una cena familiar pequeña, solo nosotros, Carolina, Hugo, Renata, Damián y mi hija recién nacida, Aurora. Durante la cena, mi padre se puso de pie para dar un discurso. 35 años de matrimonio nos han enseñado muchas cosas. Algunas las aprendimos bien desde el principio, otras nos tomaron demasiado tiempo. Miró directamente hacia mí. Cometimos errores graves como padres. Favorecimos a un hijo sobre otro sin darnos cuenta del daño que causábamos, y casi perdimos a nuestro hijo en el proceso. Mi madre tomó su mano, también con lágrimas en los ojos. Pero Adrián nos dio algo que no merecíamos, continuó mi padre. Nos dio una segunda oportunidad. No solo perdonó, sino que nos obligó a crecer, a cambiar, a ser mejores. Y por eso, este aniversario no es solo sobre tu madre y yo, es sobre toda nuestra familia. Y cómo elegimos sanar juntos. Levantó su copa. Por Adrián, quien nos enseñó que el verdadero amor familiar no es perfecto, pero es persistente. No es ciego, pero es compasivo, y que nunca es demasiado tarde para cambiar. Todos brindamos, y en ese momento sentí que habíamos cerrado finalmente ese capítulo doloroso de nuestras vidas. Unos meses después, recibí una llamada de la universidad donde había estudiado medicina. Me ofrecían una posición como profesor invitado. Querían que hablara con estudiantes de primer año sobre perseverancia en la carrera médica. Acepté. El día de mi charla, mi familia entera vino a escucharme. Mis padres, Carolina, Hugo. Incluso trajeron a Damián y Aurora, aunque eran demasiado pequeños para entender. Parado frente a esos 150 estudiantes, muchos con las mismas dudas que yo había tenido a su edad, compartí mi historia. No la endulcé ni la dramaticé, simplemente conté la verdad, que había estudiado medicina sin el apoyo de mi familia, que había trabajado múltiples empleos mientras mis compañeros podían enfocarse solo en estudiar,
que había considerado renunciar más veces de las que podía contar. Pero también les dije algo importante. La falta de apoyo de mi familia no fue lo que me hizo exitoso. Mi propia determinación lo fue. El apoyo familiar es maravilloso cuando existe, pero su ausencia no es una excusa para renunciar a tus sueños. Solo te da una razón más fuerte para perseguirlos. Habrá gente en sus vidas que no creerá en ustedes, familiares, amigos, profesores, parejas, y duele. No voy a mentir sobre eso. Duele profundamente cuando las personas que más quieres no te apoyan. Pero ese dolor puede convertirse en motivación o en excusa. Ustedes eligen cuál. Después de la charla, una estudiante se me acercó. Doctor, su historia me resonó mucho. Mis padres no quieren que estudie medicina. Dicen que es demasiado difícil para una mujer. ¿Y qué les dijiste? Que lo haría de todas formas. Sonreí. Entonces ya tienes la actitud correcta. No necesitas su permiso para perseguir tu destino, pero espero que algún día tengas su apoyo. Cuando salimos del auditorio, mi padre me detuvo. Esa estudiante, dijiste que sus padres no la apoyan. Así es. Me gustaría hacer algo por ella, por estudiantes como ella. ¿Qué tienes en mente? Tu madre y yo hemos estado hablando. Queremos establecer una beca para estudiantes de medicina que no tienen apoyo familiar. La llamaremos la beca Adrián. Se me hizo un nudo en la garganta. No será mucho al principio, continuó. Tal vez 2 o 3 mil pesos al año para 1 o 2 estudiantes. Pero es nuestro intento de enmendar lo que no hicimos por ti, ayudando a otros. Mi madre agregó, no podemos cambiar el pasado, pero podemos cambiar el futuro de alguien más, y tal vez esa sea nuestra manera de honrar tu resiliencia. Fue uno de los gestos más significativos que habían hecho. La beca Adrián se estableció 6 meses después. El primer año ayudamos a 2 estudiantes, el segundo año a 4. Carolina y Hugo contribuyeron también, al igual que Renata y yo. Se convirtió en un proyecto familiar real, algo en lo que todos participábamos porque todos habíamos aprendido el valor de invertir en la educación de alguien. En el 5º aniversario de la beca, habíamos ayudado a 23 estudiantes de medicina. 3 de ellos ya se habían graduado y estaban en sus residencias. Una de ellas, una joven llamada Adriana, me escribió una carta que todavía conservo. Doctor, su historia me salvó en mi momento más oscuro, cuando estaba a punto de renunciar porque mi familia me decía que era una pérdida de tiempo. Recordé su charla. Recordé que usted lo hizo sin apoyo, y pensé que si usted pudo, yo también podía. Ahora estoy a un año de graduarme, y sé que seré doctora. Gracias por demostrarme que es posible. Compartí esa carta con mis padres durante una cena familiar. Mi padre la leyó con lágrimas en los ojos. Esto es lo que debimos haberte dicho hace tantos años, que creíamos en ti, que estábamos orgullosos de ti, que podías lograrlo. Mejor tarde que nunca, papá. Hoy, 10 años después de aquella cena donde confronté a mi familia con la verdad, puedo decir que somos una familia funcional. No perfecta, nunca seremos perfectos, pero funcional. Mis padres han trabajado genuinamente para cambiar sus patrones. Carolina se ha convertido en una hermana verdadera, no solo en sangre. Y yo he aprendido que el perdón no significa olvidar. Significa elegir no dejar que el pasado controle tu presente. Damián tiene 7 años ahora y ya habla sobre ser científico. Aurora tiene 4 y cambia de opinión cada semana sobre su futuro, desde astronauta hasta chef. Renata y yo nos aseguramos de apoyar cada sueño, cada interés, cada curiosidad. Y mis padres, ahora abuelos activos, hacen lo mismo. La semana pasada, Damián me preguntó algo. Papi, ¿por qué los abuelos siempre dicen que puedo hacer lo que quiera cuando crezca? Porque aprendieron una lección muy importante, hijo. Aprendieron que creer en los sueños de alguien que amas es el regalo más valioso que puedes darle. ¿Y si mi sueño es algo muy difícil?
Entonces te ayudaremos a alcanzarlo, no importa qué tan difícil sea. Eso es lo que hace la familia de verdad. Él sonrió y volvió a su tarea, y yo me quedé ahí, viéndolo, pensando en el camino que había recorrido. Desde aquel joven de 18 años, sentado en una mesa de cocina, pidiendo 200 pesos de apoyo y recibiendo indiferencia, hasta este hombre de treinta y tantos, padre de dos hijos, cirujano exitoso, rodeado de una familia que finalmente había aprendido a amarse correctamente. No, mi familia no me ayudó cuando más lo necesitaba, pero al final, esa falta de ayuda me enseñó algo invaluable. Me enseñó a ser autosuficiente, resiliente, determinado. Me enseñó que el éxito más dulce es el que construyes con tus propias manos. Y cuando mi familia finalmente estuvo lista para cambiar, yo estuve listo para permitirles hacerlo. Porque al final, el perdón no se trata de ellos, se trata de mí. Se trata de elegir la paz sobre la amargura, la familia sobre el orgullo, el futuro sobre el pasado. Y esa elección fue completamente mía. A veces, las personas que deberían apoyarnos más son las que más nos fallan, pero su falta de fe en nosotros no determina nuestro destino. Solo nosotros decidimos hasta dónde llegamos. El éxito construido con tus propias manos tiene un sabor diferente, más dulce, más significativo, porque sabes exactamente cuánto costó cada paso. Y el perdón, cuando finalmente llega, no es un regalo para quien te lastimó, es un regalo para ti mismo. Es la decisión de soltar el peso y finalmente ser libre. ¿Alguna vez tu familia no creyó en tus sueños? ¿Tuviste que construir tu éxito completamente solo? Me encantaría leer tu historia en los comentarios. Si esta historia te tocó el corazón, si te hizo reflexionar sobre tu propia familia o tus propios sueños, dale like y suscríbete al canal. Cada like y cada suscripción nos ayuda a seguir compartiendo estas historias de superación. Gracias por escuchar hasta el final. Gracias por ser parte de esta comunidad donde los sueños importan, donde la perseverancia se celebra y donde nadie tiene que sentirse solo en su lucha. Nos vemos en la próxima historia.